nuestras células, como es los componentes orgánicos e inorgánicos que forman parte de nuestra estructura celular. Hoy vamos a hablar de la estructura celular en sí, quiénes fueron los científicos que descubrieron estas estructuras, cómo se organiza la célula y las funciones que en ella realizan, ¿no es cierto?, para tratar de trabajar como un todo. O sea, vamos a ver que en una célula se realizan las mismas actividades que nosotros realizamos como organismo completo, ¿ya? Por eso que existen organismos unicelulares, porque tienen todas estas funcionalidades. Así que vamos a trabajar con eso. El objetivo de la clase es caracteriza el nivel de organización de la célula como unidad capaz de realizar funciones específicas que la identifican como materia viva. En relación a la reseña histórica, el primero que debemos mencionar acá, y que gracias a lo que él creó, inventó, se pudo observar aguas, distintos tipos de agua, estancadas, de charco, observar muestras de sangre, y así se descubrió, ¿no es cierto?, la célula y que los seres vivos estamos formados por células. Zacharias Janssen en 1595 construyó el primer microscopio óptico y que estaba formado por un ocular que contenía lentes de aumento al igual que el objetivo. Y con estos lentes de aumento pudo observar microorganismos que no son visibles a la vista, ¿no es cierto?, de una persona, sino que tiene que ser con ayuda de estos lentes que tienen un gran espectro para ampliar la imagen, y por eso se pudo ver que en el agua estancada podían existir microorganismos que se movían en todas direcciones y que estaban formados por una célula. Ya con el invento que fue en 1595, pasado casi 80 años, Robert Hooke, que también creó sus propios microscopios, como ya se sabía cómo se creaban, cómo se construían estos microscopios, también realizó su propio microscopio y empezó a observar a través de él. Partió con un vegetal, lo dividió en láminas muy finitas, láminas de corcho, específicamente estudió un vegetal de corcho, y se dio cuenta que estaba formado por partes muy pequeñas que al mirarlas parecían un panal de abejas, porque estaban todas muy juntitas, y él las llamó celdillas. Y en el futuro esas celdillas se reconocieron con el nombre de células, ¿ya? Pero eso fue lo que él observó. Cortó esta lámina, la miró y vio que habían celdas una al lado de la otra. Anton van Leeuwenhoek, también un observador de la naturaleza, de la astronomía, también de los seres vivos, también le llamó la atención estudiar el mundo microscópico. Él también creó sus lentes de aumento y empezó a estudiar estructuras que habían sido descritas por Robert Hooke. Él observó agua de charco, dibujó lo que él observaba y como estaban en constante movimiento en todas las direcciones, él las llamó animáculos. Hoy en día sabemos que en las aguas estancadas hay unos organismos unicelulares de origen animal que se llaman protozoos. También podemos encontrar bacterias y también observó muestras de sangre, observó los glóbulos rojos y esas fueron sus observaciones. Entonces a él se le atribuye el descubrimiento de las bacterias, pero él en ese entonces no sabía que eran bacterias, sino que las llamó animáculos y dibujó las diversas formas que él observó en estas aguas estancadas. Entonces aquí tenemos la imagen observada por Robert Hooke. Esta es la lámina de corcho y ahí ampliada fue esto lo que él vio, ¿ya? Y a esto él le llamó celdillas.
Matthias Schleiden junto a Theodor Schwann son unos científicos que en el futuro van a postular la teoría celular. Ellos de manera independiente realizaron sus observaciones. Matthias Schleiden es un botánico, por lo tanto observó muestras vegetales. En cambio, Theodor Schwann observó muestras de animales. Ambos observaron estas muestras, vieron estas celdillas que mencionaba Hooke y se repetían en los vegetales y en los animales, en células de animales. Y ambos llegaron a las mismas conclusiones, que tanto los vegetales como los animales están formados por células. Rudolf Virchow, ya en el año 1855, él estudiaba el origen de algunas enfermedades y proponía, ¿no es cierto?, que eran por el mal funcionamiento de estas células que forman parte de nuestro organismo. Y además postuló que una célula no aparece de la nada, sino que viene de una célula antecesora, una célula preexistente. Entonces a él se le atribuye también uno de los postulados de la teoría celular, en donde se dice que toda célula proviene de otra célula preexistente. Entonces aquí tenemos Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, quienes fueron los que hicieron los postulados de la teoría celular. ¿Cuáles son los postulados de la teoría celular? Se conocen 3, han aparecido otros, ¿no es cierto?, con el avance del tiempo y con las nuevas tecnologías, con los microscopios electrónicos que existen hoy en día, podemos ver mucho más, incluso podemos ver a estas celdas que por dentro no son espacios vacíos, sino que están formados por estructuras microscópicas que hoy en día se les puede visualizar, incluso se les puede explicar, ¿no es cierto?, la función que ellas cumplen dentro de la célula. El primero de los postulados dice que la célula es la unidad morfológica. ¿Qué significa que sea la unidad morfológica? Que ella forma parte de los seres vivos. Ahí vemos a un hombre, ¿no es cierto?, con los distintos tipos de células que él está formado, que tienen cada una de ellas distintas funciones y que su trabajo en conjunto hace que nosotros podamos funcionar. Por lo tanto, morfología significa que forma parte de estas formas en los seres vivos. Por eso es morfológico. Entonces, todos los seres vivos estamos formados por células. Vegetales, animales, incluso organismos unicelulares que están formados por una sola célula. La célula ahora dice la unidad fisiológica, que significa que la célula es capaz de cumplir ciertas funciones que le dan, ¿no es cierto?, esta funcionalidad a la célula. Por ejemplo, si pensamos en un ser vivo que está formado por muchas células o pensamos en nosotros mismos, nosotros nos reproducimos, crecemos, nos alimentamos, respiramos, hacemos metabolismo, todas las características que se saben y que uno entiende que nosotros somos seres vivos. Estamos vivos porque cumplimos todas esas funciones. Una célula también es capaz de cumplir múltiples funciones. La célula se reproduce, en la célula ocurre metabolismo celular, la célula se alimenta, por ese hecho puede hacer metabolismo porque recibe nutrientes y esos nutrientes los procesa a través del metabolismo celular, forma parte de la vida, formando organismos multicelulares y organismos unicelulares. Y también falta el postulado de Rudolf Virchow, que dice, ¿no es cierto?, que la célula es la unidad funcional, estructural y es preexistente, o sea, ninguna célula aparece de la nada. Por lo tanto, la célula se reproduce a partir de otra célula y es el postulado que dijo Rudolf Virchow al decir que toda célula proviene de una célula preexistente. Y uno de los postulados nuevos, ya cuando teníamos microscopio electrónico, y se descubrió que en el interior de la célula había material genético, que este material genético se pasaba a las generaciones, ¿no es cierto?, siguientes,
que este material genético tiene la capacidad para que la célula se pueda dividir, para que la célula se pueda reproducir y que todas las células, a pesar de que se divide, que se reproduce, todas las células van a tener este material genético. Y en el futuro aparecen otros científicos que te dicen cómo es este material genético, cómo es este ADN, cómo es su estructura química, que es lo que vimos la clase anterior cuando vimos ácidos nucleicos, y que es la unión de muchos ácidos nucleicos, es una macromolécula compleja, y en cada uno de ellos estas combinaciones químicas están formando genes, y esos genes nos dicen a nosotros qué es lo que debemos hacer, cuáles son nuestras propias características, cómo podemos producir nuevas células, cómo podemos producir proteínas, o sea, ahí está todo en el material genético. Y esa fue uno de los postulados más nuevos cuando ya se descubrió que la célula tenía material genético. Fue con el descubrimiento del núcleo celular, y después de que se descubrió el núcleo, se quiso estudiar qué había dentro de este núcleo celular. El núcleo celular lo descubrió Robert Brown, ¿no es cierto? Él vio una estructura esférica más oscura dentro de la célula. Obviamente él ya estaba usando microscopios con mayores lentes, con un mejor poder de aumento. Preguntas. Según los postulados de la teoría celular, es correcto decir que, número 1, todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Número 2, la célula es capaz de realizar todos los procesos metabólicos necesarios para permanecer con vida. Número 3, toda célula proviene por división de otra célula y solo pueden surgir a partir de otras existentes. ¿Cuál de esas sería la alternativa correcta? La C. La C postulado 1 y 2, que dice todos los seres vivos están formados por células, que sería la unidad morfológica. La 2 dice toda célula es capaz de realizar procesos metabólicos, es decir, la célula es la unidad funcional. Pero también Rudolf Virchow dijo que toda célula proviene de una célula existente, y cuando nosotros decimos que la célula tiene la capacidad de dividirse, también forma parte de estos postulados de la teoría celular. Por lo tanto, la correcta sería la letra E, 1, 2 y 3. Número 2. ¿Quién construye el primer microscopio óptico compuesto o formado por un ocular y un objetivo? Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Zacharias Janssen, Matthias Schleiden o ninguna de las anteriores. B. B dijo D. B le escuché yo. Ya, B, Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek es cierto que construyó sus propios microscopios, pero ya más avanzado y con mejores lentes de aumento. El primero fue por Zacharias Janssen. Número 3, Rudolf Virchow. Número 1, luego de estudiar el origen de diversas enfermedades, propuso que estas se debían en primera instancia al mal funcionamiento de las células. 2, concluye que los animales, al igual que los vegetales, están formados por células. 3, explicó que las células provienen de una célula preexistente. Letra A, solo 1. Letra B, solo 2. Letra C, 1 y 2. Letra D, 1 y 3. Letra E, 1, 2 y 3. La D. La D, 1 y 3. Sí, es la 1 y 3 porque en la 2 dice, concluye que los animales, al igual que los vegetales, están formados por células. Ellos fueron Zacharias Janssen y Theodor Schwann, ¿ya? Los que postularon la célula es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos. Entonces es la 1 y 3 correcta, letra D.
¿Qué es la célula? Aquí tenemos una imagen tridimensional, ¿no es cierto?, de cómo se puede ver la célula, en donde en su interior vemos unos organelos microscópicos, vemos una membrana que la rodea, vemos en el interior otra esfera oscura y en el interior de esa hay otra esfera también oscura, ¿ya? Eso es lo que se logra ver, ¿no es cierto?, con microscopios electrónicos tridimensional y en donde usan pigmentación para que la célula se pueda ver con distintos colores para yo poder, ¿no es cierto?, realzar aquellos organelos que yo quiero estudiar. ¿Qué es la célula? Es la unidad más pequeña de toda la materia viva, o sea, es lo microscópico, lo más pequeño que posee cada ser vivo y es capaz de cumplir diversas funciones porque tiene estos organelos celulares. Es capaz de crecer, crece, se reproduce, es decir, se puede dividir en dos. Al dividirse en dos quedan partes más pequeñas y esas partes más pequeñas después aumentan de tamaño hasta alcanzar el tamaño de la célula madre y luego se vuelve a repetir el proceso. Pero cuando se divide en dos, también los organelos se reproducen, también el material genético se reproduce para que las nuevas células también tengan organelos, también tengan núcleo y también tengan material genético. Entonces, una célula crece, se reproduce, respira, nutre. ¿Por qué yo puedo decir que respira? Porque toma el oxígeno. ¿Por qué digo que se nutre? Porque toma la glucosa. ¿Por qué digo que hace metabolismo? Porque con el oxígeno y con la glucosa hace una reacción química de combustión y a partir de ella obtiene energía que se llama ATP. También la célula es capaz de responder a estímulos y se puede diferenciar de otras células dependiendo de la función que ella cumple y la forma que va a tomar, porque la forma que adquiere una célula depende de la función que va a cumplir una célula. Y la característica general de todas las células es eso, es la parte más pequeña, cumple diversas funciones. También, ¿no es cierto?, la podemos ver a través de microscopio y nos dimos cuenta que está formado por más estructuras, más microscópicas que ella, mucho más pequeñas y que son capaces de cumplir funciones. Y también podemos decir que la yema del huevo de la gallina mide casi lo mismo, ¿no es cierto?, que una célula. Ahora, si yo digo que tiene un diámetro de 4 centímetros, estoy diciendo que el huevo es una célula, pero esa célula es una de las células más grandes que nosotros podemos ver, porque los ovocitos nuestros no los podemos ver. Si me miro la piel, no logro distinguir cada una de las células que forman mi piel. Por lo tanto, el huevo es una de las pocas células de mayor tamaño. No solamente el huevo de la gallina, porque están los huevos de la tortuga, están los huevos de distintos reptiles, de serpientes, todas las que forman huevos, y hay incluso huevos mucho más grandes, el huevo del avestruz, y también el huevo es una célula, porque el huevo es el ovocito de esas especies. Y a partir de ese ovocito que tiene muchos nutrientes, puede surgir una nueva vida si es que viene fecundado. Unicelulares y pluricelulares. ¿Cómo yo puedo distinguir lo unicelular de lo pluricelular? Unicelular significa que está formado por una sola célula y pluricelular significa que está formado por muchas células. Acá hay una imagen de organismos unicelulares que andan en el agua y que se conocen como diatomeas. Hay distintas formas unicelulares en el agua, incluso podemos ver protozoos, que son los organismos animales, las bacterias se pueden formar por una célula, como pueden formar conglomerados, uniones de muchas células, pero eso no significa que sea otro organismo, sino que es una bacteria que juntó un conglomerado de más bacterias y que quedaron todas juntitas. Por lo tanto, yo ahí no puedo decir que cuando esa bacteria está formada por conglomerados son pluricelulares, sino que ese conglomerado significa que en ese momento están todas juntas, pero podrían estar de a dos, de a tres o de a una.
Y los pluricelulares, que están formados por muchas células, como por ejemplo este hongo, es un organismo pluricelular. Veo los troncos de árboles, organismos pluricelulares, y ellos se caracterizan por estar formados por muchas células, pero que estas células se reunieron para formar tejidos, órganos, sistemas, ¿no es cierto? Y es lo que hace funcionar a un ser vivo pluricelular. Entonces, la diferencia con el unicelular, que una sola célula cumple las distintas funciones, acá en el organismo unicelular, cada célula se especializa, tiene una función determinada, se busca con aquellas células que cumplen la misma función para formar tejidos, luego estos tejidos buscan otros tejidos para que cumplan la misma función y forman un órgano. Esos órganos se reúnen con otros órganos para poder formar un sistema y finalmente tenemos a un individuo, a un vegetal o a un animal, a un árbol de grandes dimensiones como cuando está recién brotando y formando recién su estructura, o como el hongo, ¿no es cierto?, que son más pequeños, pero que también tiene todas las estructuras y también es pluricelular. Preguntas. ¿Cuál es la importancia de la célula? A partir de las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares, ¿qué implican estas diferencias? Primero partir, ¿cuál sería la importancia de la célula? La importancia de la célula es que hace, o sea, tiene la capacidad de realizar todas las funciones de los organismos, ¿no? Para reproducirse, crecer, ¿esa? Perfecto, sí, eso es, esa es la importancia de la célula, porque una célula es capaz de cumplir todas las funciones que nosotros como organismo pluricelular las hacemos. La célula nos podemos tomar de los postulados de la teoría celular, decir que la célula es la unidad funcional, la célula es la unidad estructural porque forma estructura, la célula es la unidad genética porque tiene material genético, la célula respira, la célula hace metabolismo, la célula se reproduce. Esa es la importancia de la célula. Cada una de las células de mi cuerpo está cumpliendo esas mismas funciones. Y la siguiente, a partir de las diferencias entre unicelular y pluricelular, ¿qué implican estas diferencias? Que unicelular es que tiene solo una célula y pluricelulares tiene más de muchas. Ya, y esas muchas células, ¿cada una funciona de manera independiente o hacen algo en especial en un organismo pluricelular? Se juntan para formar un solo tejido. Ya, perfecto. Entonces la diferencia sería que la célula unicelular, a pesar de que cumple todas las funciones, son estructuras mucho más simples, porque en una sola célula se están cumpliendo estas funciones gracias a la presencia de los organelos. En cambio, en un organismo pluricelular, estas células se especializan y van a cumplir funciones específicas. ¿Para qué hacen eso? Para poder formar tejidos, para poder formar parte de los órganos, de los sistemas, y así hacer que el individuo pueda funcionar bien haciendo las mismas actividades que hace una sola célula: respirar, reproducirse, nutrirse, crecer y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, el hecho de estar con vida. Entonces, esa sería la diferencia. Unicelular es un organismo más simple, pluricelular es un organismo más complejo. En el unicelular, una sola célula cumple todas las funciones. En el pluricelular, las células se organizan, se especializan, cumplen funciones más específicas para poder formar las distintas estructuras que tiene un organismo pluricelular. Diversidad celular significa variedad de células, distintas formas celulares. Y podemos partir por estas simples,
que la más primitiva es la célula procarionte, por eso se llama procarionte, viene de primitivo, y la eucarionte significa célula moderna, más actualizada, y la eucarionte se divide en célula vegetal y célula animal. Y estas son todas las estructuras que tiene una procarionte que nosotros podemos ver, a pesar de ser procarionte, de ser primitiva, ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy, por lo tanto, con las estructuras que tiene, le basta y le sobra para poder mantenerse con vida y haber resistido altas temperaturas, gases tóxicos, en sus inicios tener, ¿no es cierto?, vida en el agua y después adaptarse a todos los cambios que fueron ocurriendo en el planeta para poder estar el día de hoy aún con vida. Entonces, a pesar de ser muy simples, de solo tener material genético, no tener núcleo, tener ribosomas, que nosotros los tenemos también en las células eucariontes, con eso logra satisfacer todo lo que necesita y poder mantenerse con vida hasta el día de hoy. Es una célula muy simple. Existen ahora una gran diversidad de células procariontes, que sus representantes son las bacterias. Tenemos muchos tipos de bacterias buenas, que yo las puedo usar en el ciclo de la vida, en donde ellas se encargan de reponer y devolver todo a la naturaleza, estar en los ciclos biogeoquímicos, actúan como descomponedoras, pueden formar parte de mi organismo y servir haciendo una simbiosis en mi flora bacteriana, me apoyan, pero también hay otras que causan enfermedades y hay distintos tipos de bacterias que causan enfermedades. Por lo tanto, hay una multitud de células procariontes que tienen la gracia de haber resistido hasta el día de hoy y a pesar de aquellas que provocan enfermedades, que nosotros tenemos el antibiótico, tenemos tratamiento para destruirla, así aún sigue viviendo porque ahora aprendió algo nuevo, aprendió a mutar. Y esa mutación le ayuda a resistir y a seguir adaptándose para seguir manteniéndose en este planeta. Las células eucariontes, que existen de dos tipos, vegetal y animal, tienen muchos más organelos. Aquí nosotros los vemos en su interior, acá vemos que es muy pobre. Tiene material genético, pero no tiene núcleo. Yo tengo un núcleo, adentro tengo el material genético, tengo un aparato de Golgi, tengo un retículo endoplasmático liso rugoso, este es el aparato de Golgi, tengo mitocondrias, tengo lisosomas, tengo vacuolas, o sea, tengo un sinnúmero de estructuras celulares, organelos celulares, que van a cumplir distintas funciones y bien específicas cada una de ellas. Ahora, ¿cómo se diferencia una célula de otra cuando se especializa? Supongamos que yo quiero tener un tejido que es el tejido muscular y voy a juntar células que tengan características en común que sirvan para este tejido muscular. ¿Y qué voy a descubrir? Que lo que más tienen esas células son mitocondrias y tienen menos de los otros organelos. Porque la mitocondria es la que genera ATP y el músculo necesita mucho ATP, por lo tanto las células musculares se caracterizan por tener muchas mitocondrias para poder abastecer de este ATP que necesitan todos los músculos de mi cuerpo. Si pienso en las células del hígado, el hígado también es una estructura especial, muy importante en nuestro organismo. El hígado se caracteriza porque es el encargado de limpiar mi sangre, de filtrarla, de sacarle las sustancias tóxicas. Si he bebido alcohol, filtrar el alcohol, ir limpiando. Se encarga de eso y también lo hace el riñón. Pero cuando nosotros escuchamos al doctor, no consume este medicamento por mucho tiempo porque daña su hígado, porque el hígado es el filtro de los residuos del medicamento. ¿Y qué tiene el hígado que lo hace característico y todas las células que forman parte del hígado? Tiene mucho retículo endoplasmático, pero liso, que significa que va a ser capaz de producir lípidos y derivados de lípido, y por eso que a veces tenemos un hígado graso, porque él produce lípidos, pero cuando se altera y produce más lípido de lo que necesita, se genera un hígado graso. Y tiene también, ¿no es cierto?, la función
de desintoxicar. Y esa función también lo cumple el retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, se caracterizan esas células por tener mucho retículo endoplasmático liso. Y así puedo ir hablando de cada una de las células que forman mi cuerpo, que se unieron para formar un órgano o un sistema que tiene funciones especializadas. ¿Cómo se logró eso? Con el material genético que existe en cada una de las células, en donde ese material genético tiene toda la información para todo lo que tiene que hacer la célula, y en un momento en que nosotros nos estamos desarrollando en el vientre materno y tenemos muchas células idénticas porque partimos de un ovocito fecundado que formó un cigoto, el cigoto empezó a sacar muchas copias de la misma célula, son todas idénticas, y llega un momento en que nosotros vamos a empezar a formar estructura y vamos a empezar a cambiar y a formar desde un cigoto, pasar por un embrión hasta llegar a un feto. ¿Qué pasó ahí? Vino un proceso que se llama diferenciación celular. ¿Cómo ocurrió eso? Porque mi material genético empezó a hacer clic en algunos, en cambio en otros desactivarlo, y todos los que quedaron activados iba a ser la función que éste iba a cumplir, y los que quedaron desactivados no lo iba a poder hacer. Y eso se empieza a hacer con cada una de nuestras células, y empieza este proceso de diferenciación celular. Una vez que ocurrió, se empiezan a buscar todas las células que quedaron con los mismos genes activados y empezaron a formar tejidos, luego órganos y luego sistemas. Y ese es el proceso que se conoce como diferenciación celular. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Y chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Entonces aquí podemos hacer un cuadro comparativo entre una célula procariota y una célula eucarionte. No posee carioteca significa no tiene membrana nuclear porque no posee núcleo. En cambio, la eucarionte sí posee carioteca. ¿Tiene material genético? Sí tiene material genético, pero está todo disperso en su citoplasma, en una región que, por ser procariota, se le va a llamar nucleoide, o sea, para identificar, ahí está el material genético, pero no tiene núcleo. En cambio, en las células eucariontes, ese material genético está dentro del núcleo. ¿Qué más tiene? Tiene una matriz interior sin organelos, o sea, tiene uno solo, que son los ribosomas. En cambio, el eucarionte también tiene una matriz que se le llama citoplasma y tiene una gran variedad de organelos. Este tiene ribosomas y el ribosoma es un organelo. Por eso que aquí no había que poner matriz sin organelos, sino que matriz con un solo tipo de organelo. Entonces, ¿contiene ribosoma? Sí. ¿Cuánto mide? 70. ¿Contiene ribosomas? Sí. Mide un poquitito más, 80. ¿Quiénes son células procariontes? Las bacterias y las cianobacterias. Las bacterias son las que yo encuentro en la tierra, en el agua, cuando se está una fruta descomponiendo, hay bacterias que causan enfermedades, y las cianobacterias yo las encuentro en el agua y son aquellas que hacen fotosíntesis. Y en las eucariontes yo puedo encontrar plantas, hongos, diversidad de animales. Ese es el cuadro comparativo para nosotros poder decir se distingue una de la otra, no son completamente idénticas. Además, yo podría seguir diciendo, esta por fuera tiene una capa que la ha hecho resistente, que tiene celulosa, se llama pared celular. En cambio, acá en la célula animal no está esa pared celular, pero sí está en las plantas. Las plantas también tienen pared celular y eso le da la resistencia para poder crecer y mantenerse paraditas, aunque tengan una altura mucho mayor a nosotros. O sea, tenemos árboles milenarios como por ejemplo la araucaria, que es tremenda de grande, las palmeras que alcanzan grandes alturas y se mantiene en alto porque tiene celulosa, porque tiene pared celular cada una de sus células. Membrana y pared celular. Esta es la membrana plasmática que tienen todas las células procariota y eucariota,
y está la pared celular que se encuentra sobre la membrana plasmática y solo la poseen las procariotas y las células vegetales. ¿Qué hace mi membrana plasmática? Si yo la miro, y aquí ya vamos aplicando lo que aprendieron la clase pasada, tiene fosfolípidos, tiene proteínas, tiene carbohidratos, ¿ya? Que forman el glucocálix. Si se une a la proteína, se llama glucoproteína. Si se une al lípido, se llama glucolipídica. Y en conjunto los dos tipos forman el glucocálix. Entonces, aquí ya estamos viendo estas estructuras, estos componentes químicos que tiene mi célula. Aquí, un simple ejemplo, en la membrana plasmática. ¿Qué hace la membrana plasmática? Es cuando yo, por ejemplo, me pongo ropa. ¿Qué hace mi primera capa de ropa? Me protege, me cubre, impide que pasen sustancias que están afuera, que ingresen. La membrana igual es selectiva, protege a la célula, la está cubriendo, le está dando una forma, permite que ingresen algunas sustancias, salgan otras. Va a servir de barrera, ¿ya? Entonces, esta barrera va a decir, esto puede entrar, esto no puede entrar porque es dañino. Y aquellas que tienen sobre la membrana plasmática esta pared celular, que es en el caso de los vegetales y las procariotas, esta pared, ¿qué le va a dar? La rigidez. Por eso que los vegetales son rígidos, porque le mantiene la rigidez. Tiene porosidad, significa que igual puede respirar a pesar que sea una pared rígida, porque tiene poros a lo largo de esta pared rígida, en donde puede ingresar agua, permitir el intercambio de gases, que ingresen minerales, que salga el CO2, o sea, permite, ¿no es cierto?, este intercambio con el medio ambiente, porque tiene estos poros a lo largo de su estructura. Y a veces esos poros se vuelven leñosos, se cierran, por ejemplo, cuando yo veo un tronco oscuro, ya de color café y no verde. Cuando está verde, estos poros están ahí atentos. Pero a la planta no le preocupa transformarlo en leñoso, porque esto le da mucho más resistencia para que se pueda mantener de pie. Porque por otros lados donde hay tallos verdes, brotes nuevos, hojas verdes, ahí puede tener estos poros que le van a permitir entrar el oxígeno, salir el CO2, a través de las raíces va a poder absorber el agua, va a poder absorber minerales. Entonces se va a poder alimentar, así que no le preocupa mucho eso al vegetal cuando ya se vuelve leñoso, siempre y cuando mantenga estructuras verdes. En cambio, cuando yo veo que todo se convirtió en leñoso, se ve todo seco, significa que ese vegetal murió, se cerraron todos sus estomas, no tuvo intercambio gaseoso, no fue capaz de seguir absorbiendo agua, nutriente, porque a lo mejor en algún momento le faltó agua, le faltaron nutrientes, y eso que lo hacía mantenerse con vida y que ahora no lo tiene, hizo que muriera. Y lo mismo nos pasaría a nosotros si no tenemos agua y si no tenemos nutrientes. ¿Cómo podríamos sobrevivir sin oxígeno, sin energía? El citoplasma. El citoplasma es lo que se encuentra adentro. Aquí yo tengo la membrana plasmática y en el interior todo esto se llama citoplasma. Y en el citoplasma, que contiene agua, tiene un aspecto gelatinoso porque pasa de estado solo a gel, a veces gelatinoso, a veces más líquido, va cambiando porque necesita la célula, en el caso de los seres vivos, animales y vegetales, a pesar de que el vegetal no camina, se mantiene rígido, pero sí mueve sus estructuras, necesita mantener un movimiento, necesita esa elasticidad. Por eso que el citoplasma va cambiando de sol a gel, a veces más líquido, otras veces más gelatinoso, y se caracteriza por tener dentro del citoplasma todos estos organelos que están suspendidos en esta sustancia que se llama citoplasma. Y cada uno de esos organelos va a cumplir diferentes funciones. Como por ejemplo este que se dibuja así, se representa de esta forma, y que es esto, el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi está formado por varias capas.
¿Qué hace este aparato? Cuando el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los ribosomas hicieron sus productos, los liberaron al citoplasma. ¿Qué hizo el aparato de Golgi? Los tomó todos. ¿Qué hizo con ellos? Los distribuyó, los almacenó, les dio una envoltura, los seleccionó y después los liberó, según la función que cumplen. Es lo mismo que una fábrica, por ejemplo, una fábrica que produce distintos zapatos, distintos calzados, zapatillas, otros más formales de vestir, otros más informales, y en esta fábrica va a llegar a un lado que los va a empezar a clasificar, los va a poner en cajas, los va a agrupar según lo que sean, si son zapatillas, si son zapatos de vestir, si son con tacones, si son informales. Es lo mismo que hace el aparato de Golgi. Toma todos estos productos que se produjeron aquí en el retículo endoplasmático liso, rugoso, en el ribosoma, lo toma, los selecciona, los empaqueta, los clasifica y luego los distribuye. No significa que se mantienen siempre adentro. Una vez que los empaquetó, los distribuye, o sea, los destina hacia el interior de la célula o, si se requiere, hacia el exterior de la célula, a donde se necesite. Por ejemplo, se formaron proteínas que tienen enzimas. ¿Dónde necesito proteínas con enzimas? En mi sistema digestivo. Por lo tanto, se liberan, se van a las células del sistema digestivo para que pueda tener enzimas y poder degradar los alimentos. ¿Qué otro organelo? El retículo endoplasmático. Acá no se ve muy bien, me voy a devolver a la imagen anterior. Este es el retículo endoplasmático, este y este. Este es el rugoso porque tiene estas pelotitas que son ribosomas. Este es el liso porque no tiene esas pelotitas. Y el hecho de tener esas pelotitas o no cambia la función que cumplen, ¿ya? Entonces eso es para que se imaginen el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso. Tenemos dos, ambos nacen desde el núcleo, crecen y llegan hasta la membrana plasmática. Los dos, el liso y el rugoso. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de canales y a través de estos canales se van a transportar los productos que él realiza. Una vez que fueron empaquetados por el aparato de Golgi, que si se fijan, voy a ampliar un poquito la imagen si es que puedo. Si se fija, acá está muy cerquita de este retículo endoplasmático rugoso, porque él, una vez que empaquetó, seleccionó, clasificó, los devuelve y se van a ir por estos espacios, por estos canales. Es como una manguera que está doblada en varios espacios y a través del interior de la manguera van a circular estos productos. Entonces, estos productos van a ir afuera de la célula, por eso que van a usar estos canales del retículo endoplasmático rugoso y del retículo endoplasmático liso. ¿Qué produce el retículo endoplasmático rugoso? Produce proteínas, porque tiene ribosomas. Esas proteínas se formaron, se fueron al aparato de Golgi, se empaquetaron y se devolvieron. Y estas proteínas que se formaron acá son proteínas que se necesitan en otro lugar, por lo tanto, salen de la célula. En cambio, cuando yo quiero proteínas dentro de mi célula, no se van a hacer aquí, se van a hacer en unos organelos que andan libres y que también se llaman ribosomas. Hay ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso y hay ribosomas dispersos en el citoplasma. Entonces, cuando son proteínas que yo quiero dentro de mi célula, se hacen esos ribosomas. Cuando son proteínas que yo quiero afuera de la célula, se hacen en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué hace el retículo endoplasmático liso? Produce grasa, almacena calcio, produce distintos tipos de lípidos, ácidos grasos, glicerol. Y también se van a producir acá en el retículo endoplasmático liso, se van a empaquetar en el aparato de Golgi, el aparato de Golgi lo devuelve empaquetado y se va a ir por esos canales hacia afuera, a donde se necesite.
Pero cuando yo tengo de más, los voy a ir almacenando en el tejido adiposo y se me van a ir formando estos rollitos. ¿Qué tenemos acá? El ribosoma, el que puede estar unido al aparato, al retículo endoplasmático rugoso, o puede estar disperso en el citoplasma. Si yo amplío la imagen de esas pelotitas, este es el real ribosoma. Está formado por 2 unidades y a través de él, va a pasar la información que copió el ARN. Y cuando pasa por ahí, lee la información y empieza a producir proteínas. ¿Cómo las produce? Va formando aminoácidos, cada aminoácido se va uniendo con el otro y de esa manera forma distintas proteínas. Eso hace el ribosoma, tanto el que está disperso en el citoplasma como el que está adherido en el retículo endoplasmático rugoso. Sintetiza proteínas. ¿Pero cómo lo hace? Porque lee la información que copió el ARN mensajero de nuestro material genético que está en el ADN. Por eso somos capaces de sintetizar proteínas, porque podemos leer la información del ADN, pero como el ADN no sale al citoplasma, envía un mensajero, el ARN. Lisosoma. El lisosoma está formado por una envoltura y adentro tiene enzimas. Estas enzimas se llaman enzimas digestivas porque degrada todo lo que encuentra. Pero estas enzimas digestivas se produjeron en el ribosoma, porque la enzima es una proteína, ¿no es cierto? Porque se necesita dentro de la célula, se empaquetó en el aparato de Golgi, lo liberó y pasó a formar parte de este lisosoma. Estos lisosomas adentro van a tener estas enzimas empaquetadas. Si se llega a romper un lisosoma dentro de mi célula se destruye. ¿Cuándo actúa el lisosoma? Cuando ve que ingresó a nuestro organismo una bacteria, una sustancia extraña que no la podemos degradar, va y la destruye, porque esas enzimas son capaces de hacer eso. ¿Cuándo el lisosoma se puede abrir dentro de mi célula y liberar sus enzimas? Cuando mis células ya han cumplido muchos años, están envejecidas y se tienen que renovar. Entonces, como no puedo acumular muchas células envejecidas, el lisosoma se destruye, libera sus enzimas y ocurre lo que se conoce como autofagia, destrucción de células muertas, ¿ya? Se destruye esta célula porque ya no va a cumplir ninguna función para así dar paso a la renovación de células, estas células nuevas que van a seguir cumpliendo las funciones de la que ya se envejeció. El citoesqueleto. El citoesqueleto es igual que nuestro esqueleto que mantiene la forma de tu cuerpo. El citoesqueleto le va a dar volumen a mi célula. Aquí está la membrana plasmática rodeando a la célula y por dentro esta célula puede tener volumen gracias a este citoesqueleto que forma redes en el interior. Y estas redes no solamente son para que tenga un volumen mi célula, sino que también sostiene a los organelos y los mueve de un lugar a otro a través de sus redes. Estas redes están formadas por proteínas. ¿De dónde salieron estas proteínas que formaron estas redes? De el ribosoma. Pero es una proteína especial, es una proteína que forma filamentos que van a poder dar esta estructura a mi célula. Y ese es el citoesqueleto. Dar la forma a la célula, mantener las estructuras, movilizar los organelos, darle volumen a mi célula. No es rígido porque mi célula tiene que moverse. Por ejemplo, ahora yo estoy moviendo mis labios, mis manos, y mis células se están moviendo dependiendo del movimiento que haga. Por eso no son rígidos, porque uno está en constante movimiento y me tiene que permitir ese movimiento. Mitocondrias, estas son muy importantes porque ellas son capaces de tomar la glucosa, de tomar el oxígeno y producir ATP. Ingresa al interior de la mitocondria el nutriente, la glucosa, en las crestas mitocondriales, se une el oxígeno y ocurre una reacción química. Producto de esta reacción
que se conoce como ciclo de Krebs, que va ordenando los carbonos, va ordenando los hidrógenos, va transformando todo esto hasta convertirlo en CO2, se libera el CO2, lo eliminamos por la expiración, se va desde la mitocondria a la célula, de la célula afuera a los capilares, del capilar a las venas, de las venas al corazón, del corazón a las arterias pulmonares, pulmón, y elimino el CO2. Y proceso inverso, toma el oxígeno, del oxígeno lo lleva a las arterias, arteria corazón, corazón a arterias que van a ir al resto de mi cuerpo, se van a unir a capilares sanguíneos, van a llegar a la célula y le van a entregar el oxígeno. Eso se llama hematopoiesis, intercambio de gases respiratorios. Y eso ocurre en mi célula, la célula lo recibe y se lo va a entregar a la mitocondria. ¿Cómo llegó la glucosa? De un alimento que consumimos que tiene carbohidrato, lo digerimos en el sistema digestivo, de ahí pasó hasta mi intestino delgado. En el intestino delgado se absorbió porque tengo redes de capilares, se absorbe, circula por mi cuerpo y lo destina a cada una de las células de mi cuerpo. Y por eso llega glucosa y por eso llega oxígeno. ¿Y qué ocurre aquí? Respiración celular. Cuando no hay glucosa, hago uso de lo que almacené de las grasas. La grasa primero la tengo que transformar a glucosa porque la grasa no entra a la mitocondria, solo entra glucosa. Por lo tanto, la grasa también sufre una conversión y de grasa se transforma en glucosa después de unos procesos para poder ingresar y generar ATP. Por lo tanto, ¿cuál es la función de la mitocondria? Generar energía. ¿Cómo se llama esa energía? ATP. Vacuolas. Profe, Dime. que ya nos pasamos de la hora. No Entonces te puedo creer. si- Entonces, quedamos ahí en vacuolas, chiquillos, estaba requete. para ver Entonces, si es que iba a vacuolas. explicar la pregunta esencial, preguntaba Diego. Ya, las vamos al tiro, Diego. Vamos. Mira, yo con estos temas me voy, se me olvida el tiempo. Acá estamos. Pregunta esencial. Igual que el anterior, completar una tabla comparativa. Tipo de célula. Nosotros ya vimos dos tipos de células. ¿Ya? ¿Cuál será? ¿Cómo se llama la célula animal que forma esta célula? Recuerda que hay un tipo de célula que se divide en dos tipos. Entonces, aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se organiza el material genético en la célula animal y en la célula vegetal? ¿Cómo se organiza a nivel de organelos? ¿Qué organelos tiene la animal que sean propios? Porque entre las dos vamos a ver mañana que comparten organelos, o sea, no que los compartan, tienen los mismos tipos de organelos que cumplen las mismas funciones, pero hay otros organelos que son específicos de la animal y específicos de la vegetal. Entonces aquí yo no los tengo que nombrar a todos, nombro el específico, el principal, el que solo está en la célula animal y el que solo está en la célula vegetal. Organismo representativo, la célula animal. ¿Qué organismo forma? La célula vegetal. ¿Qué organismo forma? ¿Qué función cumple en las células vegetales? Los diferentes organelos. Entonces, la célula animal, yo nombré un organelo. ¿Qué función cumple en mi célula animal? Y si también está en la vegetal, ¿qué función cumple en la vegetal? ¿Ya? Entonces son organelos que tenemos idénticos. ¿Qué función cumple? Yo recién estaba hablando de uno. Cumple la misma función en la animal, cumple la misma función en la vegetal. A eso se refiere esta pregunta esencial en este cuadro. Es necesario, ¿no es cierto?, que veamos el resto de los organelos con las funciones que cumple para que tú puedas ver cuáles están en el animal, cuáles están en la vegetal, cuáles son específicas y qué función cumplen de manera específica, y la que yo tengo idéntica en ambas células, si es que cumple la misma función en ambas células. A eso se refiere la pregunta esencial. Espero haberte ayudado, Diego, con lo que se pregunta. Hay que leer el resto de los organelos con las funciones que están cumpliendo. Profesor.